Em, amén. Ya está ahí. Amén. Estamos nosotros en el día de hoy, estaba anticipando porque dediqué un tiempo para esto y creo que va a ser de bendición. Les dije que se sentaran porque como hoy queremos hablar de este tema, de lo que es la sanidad interior. Amén. Y es algo que yo sé que muchos lo han conocido, han escuchado de esto y se ha hecho famoso más en estos últimos tiempos. La iglesia moderna ha básicamente comercializado esta terminología, pero yo quiero oír bíblicamente. Amén. ¿Será que tenemos que usar ese término o vemos si la palabra del Señor nos dice y nos habla de todo lo que en verdad tenemos que saber de la obra que hace el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo hace una obra extraordinaria. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu, pero tiene que decirlo como si usted lo cree. El Espíritu Santo hace una obra extraordinaria. Amén. Y Él hace más de lo que nosotros pensamos que Él puede hacer. Y considero, analizaba esto debido a que lo he estado estudiando y he hablado al respecto no en tan profundo como lo vamos a hacer. Y creo que esto es solamente una introducción, porque hablar de la sanidad interior tomaría mucho tiempo, tomaría muchas explicaciones, tanto bíblicas como de historia de la iglesia. Y yo quiero que por favor abran su corazón, tengan su Biblia a su lado para que nosotros miremos unos versículos bíblicos y vamos a ver lo que la verdadera sanidad interior, cómo comienza, cómo trabaja, cómo opera, amén, en nuestras vidas, cuál es el propósito y hacia dónde Dios quiere que nosotros lleguemos con esto. Y comenzamos entonces la sanidad interior. Una definición de la sanidad interior hace referencia a las cosas no tangibles, básicamente a las cosas que no se ve, porque hablar de lo que concierne al alma son cosas que no vemos, pero que se materializan en lo exterior, porque sus emociones se pueden materializar. O sea, ¿cómo se materializan? Cuando usted tiene una emoción que cuando usted está incómodo, usted puede estar incómodo internamente, puede estar molesto internamente, pero se materializa cuando usted lo pone en acción, agrede, habla verbalmente en contra de una persona. ¿Ok? Esto tiene que ver con el alma, la cual es el centro de las emociones. Amén. Y puede ser donde se originan las emociones o donde son sostenidas. Y yo quiero que cuando hablamos de un término como el alma, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se menciona 750 veces. Se habla la expresión de alma y se refiere también a vida en ocasiones. Si lo vemos en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa en griego es sucha. So, básicamente es PSCH. ¿Ok? Ok, pero una de las cosas que me llama la atención es que también esta expresión también la intercambian con neuma. Y es un término que se usa cuando hablamos del Espíritu Santo, que si se va a estudiar el estudio del Espíritu Santo, es neuma, porque saben, aunque a mí en realidad ese término en griego, porque me hace referencia a neumático, ¿de que viene? Es porque sostiene, o sea, mantiene, que en inglés es y houses, lo que es el aire, pero me gusta más el término en griego que es ruah, ¿sabes? Porque es espíritu, amén. O como algunos dicen, Raja Kodesh, el Espíritu Santo. Pero bueno, entramos en eso más adelante. Entonces, pero es un término que no es usado directamente en la narración bíblica, el término de la sanidad interior. No lo vemos un versículo que dice, la sanidad interior fue producida por Jesús, pero sí vemos su término y es claramente marcado y uno de esos propósitos, del propósito de nuestro Salvador, fue mencionado y si podemos ir allá, ahora sí abran sus Biblias, en Lucas capítulo 4, versículo 17.
voy a leerle esto en lo que ustedes buscan la Biblia, en Lucas capítulo 4, versículo del 17 al 19. Es un término que no es usado directamente en la narración bíblica, pero sí está claramente marcado como uno de los propósitos de nuestro Salvador, el cual fue presentado por él mismo cuando inició su ministerio, dando lectura a Isaías 61, que básicamente se marca. ¿Lo tienen todos? Miren esto. Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19. ¿Lo tienen? Dice Lucas 4. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y le dijo o se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Dedicar el año agradable del Señor. Fíjese que él mencionó el propósito, uno de los propósitos de su ministerio. Y entre ellos estamos viendo que él iba a producir una sanidad. Amén. La sanidad, porque podemos ver que, y lo vamos a ver más adelante, que el Señor hizo muchos milagros, pero en ocasiones se le presentó a personas para marcar una diferencia en su vida, para darle una sanidad completa a la vida de ellos, aunque no tenían impedimento físico, aunque no le faltaba un brazo, aunque no tenían inmovilidad, tenían una enfermedad. La enfermedad que tienen todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario que nosotros pues entendamos eso, que la causa del mal y la causa por la cual el hombre necesita una sanidad es por la condición humana. Amén. Entonces, es bueno saber porque en Isaías profetizó del Mesías. En el capítulo 61 describió su plan de trabajo. Óigame, lo que Dios iba a hacer. Bájenmelo un poquitico, por favor. Un chin, sí. Él profetizó básicamente el plan de trabajo. Yo creo que todos deben de leer el capítulo 61, porque ustedes ven la primera parte, ¿verdad? Y uno se queda ahí, pero hay más, una promesa tremenda y marca el plan de trabajo completo de Jesús. Amén. Destacando la preeminencia de su propósito que traerá sanidad. Traer sanidad. Ok. Fíjese aquí, no se preocupe que vamos a ir a otros versículos bíblicos. Yo analizaba esto. Dice, hay aproximadamente 39 milagros en los evangelios. ¿Sabe usted eso? 39 milagros. El Señor sana, ya sea que liberta a personas que están atados por demonios, pero son aproximadamente 39. Pero fíjese lo que estaba analizando y es que la sanidad como tal tiene un lugar de suma importancia en el Nuevo Testamento, porque en todas las reuniones, tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan, ellos narran y presentan con énfasis y lujo de detalle, amén, las sanidades. Eso era importante. A veces creemos que los evangelios marcan y como que presentan más las sanidades, los grandes milagros de Jesús, pero yo creo que tenemos que destacar que el blanco siempre fue llegar a la mente y llegar al corazón. Dios siempre quiere llevar, mire, los milagros
son para atraernos. Eso es, déjame explicarlo de esta manera. El Señor toma de su abundante gracia. En otras palabras también se dice de su abundante misericordia. Él toma, ¿verdad? Para darnos a nosotros algo que no merecemos. Y lo que no merecemos es que el Señor nos ponga atención para sanar nuestras vidas. Entonces, antes de iniciar o entrar en lo específico de esto, quiero llevarlos a Mateo capítulo 5. Vamos a ver algo. Las bienaventuranzas, ¿qué tienen que ver con esto de la sanidad interior? Porque esto está tremendo, ¿verdad? Bendito Dios. Bienaventurados, bienaventurados. Mateo capítulo 5, del 1 en adelante. Algunos tratan de decir en inglés son the Beatitudes, que el Señor mismo, pero en lo que ustedes lo buscan, voy a leerle esto. La palabra griega describe a uno que es afortunado, a uno que es feliz o uno que necesita ser felicitado. 3 veces bendecido, bienaventurado eres, somos nosotros, bienaventurado, aleluya. Dios es bueno. Entonces, ¿por qué el Señor usó estas frases o esta serie de paradojas? Paradojas son, y Jesús dice que a los que el mundo consideró infelices, desventurados, desafortunados, el Señor lo está llamando 3 veces bendecido. Lo está llamando afortunado, feliz, dignos de ser felicitados. Quiero aclarar que estos no son gente que pretenden o que lucen o tienen rasgos de ser personas o individuos que parecen buenas personas. No. Estos son gente que han escuchado, han recibido el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Mire, le voy a hablar de 3 solamente. Fíjate esto. Número 1, los pobres en espíritu. Óigame, qué paradoja eso. Los pobres en espíritu. Pobre es una persona que carece de bienes para suplir o sustentarse. Pero mire lo que dice. Aquí los pobres no tienen el egoísmo y la arrogancia de los fariseos, que creían que sus esfuerzos y méritos los consideraba, lo posicionaba delante de Dios. Ay. Eso aquí hay un problema. El Señor Jesús está reconociendo a aquellos que aceptan el llamado, que reciben las buenas noticias. Le está diciendo, bienaventurados ustedes que se consideran pobres, porque carecen de ego y carecen de arrogancia, pero tienen, en otras palabras, diciéndole, los que son pobres en espíritu, de acuerdo al término de los religiosos, son aquellos que son bienaventurados. ¿Por qué le hablo de esto? Porque a veces pueden existir gente religiosas y están enfermas interiormente. ¿Por qué? En el caso de lo que yo mencioné, que eran esos fariseos que creían que por el simple hecho de ser fariseos estaban conectados delante de Dios. Por eso, bienaventurados los pobres, porque han entendido que necesitan más de Dios. Que usted, porque a veces lo vemos como los pobres que entienden que solamente Dios le puede dar lo que le hace falta. Aleluya. Entonces, 2, los humildes. La palabra humildad es algo que nosotros lo conocemos y hemos hablado de esto. Los que no son arrogantes, porque entienden que son pecadores y no son mejores que otros, y que solo por la fe en Cristo pueden ser salvos. Porque usted se humilla, por eso es que el Señor dice, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalza
será humillado. Usando esta paradoja para que pudieran entender y captar que esto no es, sí, yo soy hijo de Dios y a mí Dios me escucha. No, por fe. Yo no merezco esto. Es tremendo. Y el 3, para continuar, ¿verdad? Limpios de corazón, como diría el hermano Ricardo. Limpios de corazón. Cuando leía esto, cuando analizaba esto, ser limpio de corazón, cuando dice el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. Pero esa pureza no puede venir por sí sola. Escribía esto y es lo siguiente: los que tienen sus pecados perdonados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, si le digo esto, tengo que hablar como el principio o el primer paso para obtener la sanidad interior. ¿Cuál es? Y aquí está todo. Y podemos, a veces usted escucha esto y usted dice, hasta aquí entrego mi parte. Porque él dice que analizando que lo primero, que el primer paso para recibir la sanidad interior, tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Y usted va a tener aún más sentido. ¿Por qué? Porque hay una desconexión de Dios, ¿verdad? O sea, el hombre se desconecta de Dios. Le digo esto porque si le vamos a hablar a un mundo que necesita sanidad, ¿verdad? Una de las cosas es que Jesús hizo los milagros, sanó a la gente enferma, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero a alguno le dijo, mira, vete y ten cuidado que no te venga algo peor, ¿verdad? En otras palabras, cambia tu vida, sé transformado. Bendito sea el nombre de Jesús. A nosotros nos gusta que se nos hable la mujer que fue encontrada en adulterio. Y dice que vinieron, la trajeron delante de Jesús y dice la palabra del Señor que él le preguntó, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sí o no? Claro. Y rápidamente dice que desde el mayor, porque mientras más años de vida tú tienes, más tú tienes que reconocer que tú has cometido mucho pecado y has metido mucho la pata, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo sé que mientras más años tenemos, más rápido soltamos la piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero que el Señor Jesús siempre quiso llegar al corazón de ella. Quiere llegar al corazón de nosotros. ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno, mi Señor. Yo tampoco te condeno. El hecho de que Él no me condene, el hecho de que Él esté dispuesto a escucharme, no significa que yo voy ahora a venir a Jesús solamente por los panes y los peces. Nosotros como iglesia, como hermanos que tenemos una relación con el Señor, no podemos venderle a la gente, yo voy a orar por ti para que Dios resuelva tu problema, pero que tú no le des tu vida a Cristo. Lo primero que tenemos que enseñarle a las personas es que vengan a Jesucristo, que acepten a Cristo, para que entonces la obra redentora, la regeneración, como vamos a ver en esto más adelante, se active en la vida de la persona y pueda llegar a tener una limpieza por la conexión con Cristo Jesús. Y eso es que hay que hablarlo, porque muchos se venden los cultos de milagros para tener a gente que sean convencidas y no convertidas. Y yo quisiera que nosotros con este estudio en forma de conferencia, es eso, hermano, que nosotros podamos ver la realidad del ser humano. Y por eso vamos a irnos a Romanos capítulo 1, versículo 24 al 25. Yo quiero que con que despacio nosotros podamos leer esto. Y si mi hermana Yesenia, con amor, por favor, si usted me lee Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante. Amén.
Siga, siga. Hasta continúa hasta el 28. Por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amén. Óigame, esta es una palabra que nosotros no analizamos mucho, pero debe de ser el punto de partida para nosotros entrar y saber el por qué las personas necesitan aceptar a Jesucristo. Porque no puede haber no le podemos vender a las personas o no le podemos hablar de una nueva vida sin ellos haber aceptado a Jesucristo. Entonces, lo que sucede es que una persona que viene a Cristo, amén, cuando viene a Cristo, sabemos que el Espíritu Santo tiene una obra, tiene una operación en el hombre antes de aceptar a Cristo, porque sabemos, y quiero que analicemos algo, y es que hubieron unas palabras mencionadas antes de continuar, y es concupiscencia. Concupiscencia es que el hombre va de continuo al mal. Y es que nosotros tenemos que reconocer que aunque hemos aceptado a Cristo, todavía existe una conexión a la vieja naturaleza, porque el hombre, el ser humano, siempre quiere hacer el mal. Por eso es que Pablo habla del conflicto y la lucha que existe en el hombre, diciendo, las cosas que yo quiero hacer que son buenas, no las hago, pero las cosas que no quiero hacer, las hago. Y él dice, ay, miserable de mí. Por eso es que, por eso es que él cada día le pide al Espíritu Santo, le pide al Señor para que siga trabajando en el Señor. Por eso es que tiene que aceptarlo. ¿Por qué? Porque estas cosas, la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, son cosas, hermanos, que si una persona no ha aceptado a Cristo y no ha dejado que trabaje y obre de una manera especial en la vida de él, vamos a tener gente convencida en el evangelio y todavía siguen siendo ávaros. Y por eso vemos que nosotros tenemos gente que han aprendido a comunicarse bien y saben cómo manipular y trabajar con la gente para sacar el dinero. Porque la avaricia lo lleva. Por eso es que Pablo le dice que se amonontarán maestros con comezón de oír, cuyo Dios es su vientre. Oye eso. O sea, Pablo lo que quiere establecer. Yo sé que son muchos versículos, pero la idea que Pablo quiere establecer es que el hombre fue movido a concupiscencia y no quiso reconocer a Dios. Por cuanto no reconoció a Dios, el Señor lo entregó a una mente reprobada. O sea, la mente reprobada es aquella que se somete a la maldad, es seducida por la maldad y no mira hacia arriba para honrar a Dios. Bendito Dios, aleluya. Entonces, pero ¿cuál es la buena noticia para nosotros? La buena noticia es que en segunda de Corintios, aunque nosotros podemos ver esto, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Que era lo que estaba diciendo, cuando venimos a Cristo, entonces no Dios obró
ya somos sellados por el Espíritu Santo, ya entonces se activa lo que es la comunión con Dios y el Señor, por la obra del Espíritu Santo, activa la regeneración en nuestra vida para que podamos nosotros acercarnos a Dios cada día y poder ver el reflejo pecaminoso en nosotros y apartarnos de eso. Por eso es que Pablo, Santiago dice que el hombre inconstante es como las olas del mar, ¿verdad? Que son inconstantes, vienen y van. Pero también que el hombre que se mira en el espejo y luego se va y se olvida, ¿verdad? También se olvida. Pero lo bueno de esto es, pero aquel que mira atentamente a la palabra del Señor. Espérate un momento, sorry. Cuando miramos atentamente a la palabra del Señor, esa vida pecaminosa que teníamos, al mirar la palabra, que es el espejo, nos va a identificar lo que está mal en nosotros. Y ahora no es que yo quiero cambiar, yo quiero dejar esto, pero no puedo. Ahora es, Señor, te traigo a ti lo que está mal en mí. Señor, quítame esto. Señor, yo te entrego esto. Te entrego mi ego. Te entrego mi orgullo barato. Con lujo y detalle, arráncalo de mí. Y entonces, mira qué tremendo. Que lo que hace el Señor es algo tan extraordinario que Él no es que te quita las cosas rápidamente. Él permite que circunstancias vengan a tu vida que saquen eso que está mal en ti. Óigame, hermano, mire, si usted tiene problemas, si usted es orgulloso, a veces yo tengo ese problema, hermano. A veces yo no, se me sale, imagínate. Y el Señor me pone en situaciones para que en una ocasión a mí me estaba en un AJEC y escogían al joven del año. Pero no era escogerlo, era que había que tener un examen. Coger un examen. Mire, yo no se lo he dicho esto a nadie, hermano. ¿Ok? Tremendo. Es la primera vez. Y entonces, cuando fui ahí, bueno, yo estoy en el segundo año de MISPA, Christian University. En este tiempo no era universidad. Yo tengo ya años ahí, pues yo me lo como pan. Pasé las preguntas, hicieron las preguntas y cuando entré, habían unos cuantos y me miraron. Y empezaron a preguntarse, óyeme, van a estar difícil la pregunta. Y entonces, yo les dije, no hay problema, yo estoy en el MISPA. Ay, Dios mío. Todos se pusieron nerviosos. Ah, no, tú vas a ganar. Tú vas a ganar. Y yo, mi hermano, me hicieron unas preguntas tan simples. Hermano, déjeme decirle, y no pude contestar las más simples. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que yo no gane? Y entonces cuando veo los que tenían más miedo, dijeron, yo no sé cómo voy a hacer. Fueron los que llegaron más lejos. Y yo no tuve que escuchar la palabra del Señor. Yo solamente con la vergüenza que tenía fue suficiente. Ahora, ¿usted cree que yo me voy a ir a hablarle a alguien nuevamente diciendo, no, pues yo me sé esto? No. Yo no digo nada. Ahora yo digo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bendito Dios. Continuemos, hermano. Entonces, lo que hace el Señor es ponerte en situación para sacar eso que está en nosotros. Amén. Me gusta este versículo, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y dice, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15 al 17. Ese versículo tenemos que
que verlo para que marque la diferencia. Lo que yo era antes y lo que soy después que Cristo está en mí. Ok. Entender que nosotros somos un ser tripartito es muy importante, ¿verdad? Ustedes han escuchado esa palabra y es que somos seres, como dice, gracias, trinos, ¿verdad? Que es espíritu, alma y cuerpo. El centro del problema mora en el alma, ¿ok? Es en el alma, porque es el centro de las emociones. La Biblia menciona la mente y el corazón. Cómo la mente, vamos a mirar esto, analice esto, cómo la mente mantiene el récord de recuerdos, ¿verdad? El récord de recuerdos de las cosas negativas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Los traumas, pero también las cosas bonitas. Como que parece como que el cerebro o la mente, ¿verdad? Como que no tiene, no es afectada por el tiempo, déjame explicarle. Porque si yo hago uso de mi memoria y yo digo, cuando yo estaba, era en el 92 y yo estaba en la escuela, discúlpeme hermano, yo estaba escuchando un CD, yo tenía mi Walkman, ¿se recuerda? Un Walkman. El mejor tenía para y yo mi Walkman Sony. Óigame, eso era lo mejor. Y yo tenía, yo escuchaba mi cassette. Es como que yo me transporto, como que no hay límite. Y han pasado muchos años, ¿verdad? ¿Cómo trabaja eso? Sí, porque yo estaba analizando esto. Dice, el corazón, por el avance de la ciencia médica, sabemos que es un músculo, ¿verdad? Ustedes lo saben y lo habló nuestra hermana otro día. El corazón es un músculo, pero yo lo defino de esta manera. Dice entonces, mantiene un ritmo de contracciones que producen circulación sanguínea, ¿verdad? Por las arterias y las venas para que se sostenga la vida, ¿verdad? Yo veo, es una descripción más o menos ahí. Entonces, la número 2 es, o sea, la mente, sabemos que por lo general se llama la materia gris y pesa aproximadamente 3.5 libras. Bendito Dios, eso está bueno. Que con mínimas cargas eléctricas distribuyen señales que producen movimiento. Permítame hacer mi humilde descripción, porque estudiar los libros de anatomía es demasiado. Ahora bien, separando estas dos cosas, lo que es el corazón como músculo, ¿por qué se habla tanto del corazón en la Biblia? El Señor dice, porque Jehová pesa los corazones. Él conoce la intención del corazón, pero si es un músculo. Entonces viene el proverbio diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No te dice la mente, aunque pudiéramos decir que sería la mente porque ella acumula un montón de información. Ahora bien, esto es psicología, antes de entrar a esto. La psicología nos enseña y nos dicen que los recuerdos son importantes y es algo que está adentro de nuestro ADN para que recordemos las cosas que nos, por qué no fueron mal, los errores cometidos, para que no los repitamos en el presente. Porque eso es algo, un factor de supervivencia. Pero cuando nosotros no cuidamos ese factor de supervivencia, se convierte en una prisión que aunque estamos en tiempo presente, vivimos atado al pasado. Un ejemplo, yo siempre he analizado esto y es primeramente que lo voy a decir. ¿Cómo es que una persona que después de estuvo casada tanto tiempo, ¿verdad? Para que ustedes vean, sin ofender a nadie, eso es lo que sucede. Tanto tiempo, amaba a una persona, se dejan por cualquier cosa, ¿verdad? Uno le duele y todo eso, pero se le hace difícil soltar. Fíjate esto. La otra persona vive como si el mundo se acabó, o sea, vive bien, tranquilo, prosperan y todo. Pero la otra persona
se mantiene aguantado. Mira lo que hace Dios. Que lo que hace esta persona continúa y echa hacia adelante, el otro se queda aguantado. Cuando viene a Cristo, hubieron unos años como que no hay prosperidad, pero cuando tú vienes a Cristo, el Señor sana tus heridas. El Señor toma esas heridas, te restaura, te levanta y te dice, ok, pasó, pero yo estoy aquí para trabajar contigo. Puedes continuar. Hay vida y hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza, ¿sí o no? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero los recuerdos son para que nosotros veamos dónde estuvieron los errores, corregirlos en nuestro carácter para no volver a caer en lo mismo. Si hablamos de sanidad interior, si hablamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que entender que somos marcados por lo que vivimos, pero que tenemos un Dios que es capaz de sanar cualquier herida y cualquier problema que nosotros enfrentemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, aquí está el detalle. Aleluya. Entonces, si reconocemos que Jesucristo es nuestro único exclusivo Salvador, Él es el que nos va a nosotros a tomar de la mano para que el Espíritu Santo, yo quiero que entendamos esto, y es que ya cuando aceptamos a Cristo, lo que marca la diferencia ahora es que el Espíritu Santo mora en nuestra vida. El Espíritu Santo se describe como una persona, la tercera persona de la Trinidad. El hecho de que esté en tercer lugar no significa que es inferior, sino de que su operación y su trabajo es diferente. Y es de poner en obra el trabajo estipulado que Dios mismo dijo, diciendo que en Juan 14 nos habla de que y Él tomará de lo mío y se lo dará a vosotros. Hermano, usted sabe, ahí no podemos parar y decir, gloria a Dios, porque yo mismo no puedo sanar estos recuerdos que siempre vienen a mi vida y me traen amargura, me traen insabores. Pero yo vengo al Señor y se lo deposito. Espíritu de Dios, trabaja en mí. Bendito Dios. Yo creo, si usted quiere ver una obra transformadora, es la obra, y siempre lo decimos aquí, pero se nos olvida, es de José, que tuvo dos hijos. Porque él le puso a uno, porque él me hizo prosperar en la tierra que me vio llorar. Aleluya. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Aleluya. Y entre el otro es porque él me hizo olvidar las cosas que me hicieron. Eso es regeneración, entendiendo, papi, lo que tú quisiste que sea en contra mía, Dios lo usó para que yo subiera y se trabajara mi carácter. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, recordando que Jesús es el único y exclusivo Salvador, para que la obra del Espíritu Santo sea activada y así regenere la vida del que cree. La sanidad interior está ligada a la regeneración. Yo cuando le puse el nombre, o sea, cuando estábamos buscando la información, yo le estaba diciendo a mi esposa que yo creo que lo más predominante es la regeneración. Ahora bien, esto sí le quiero decir para que ustedes lo tengan y lo anoten, porque es una palabra que se ha usado mucho y es regeneración. La regeneración, le voy a decir el término griego, a veces no enfatizo, solamente hablo de lo que significa, pero yo quiero que vean en los dos lugares donde se menciona la palabra regeneración. Solamente hay dos lugares en la Biblia, ¿ok? Y es en Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo 19, versículo 28. Aleluya. Ustedes me dicen si sigo o paro. Vamos a seguir, vamos a seguir. Mateo capítulo 19, versículo 28. Capítulo 19, versículo 28. Dígalo, hermano.
gloria. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y el otro es Tito, capítulo 3, versículo 5. Yo le voy a decir porque usted lo lee así y te dice, óyeme, pero Tito, capítulo 3, versículo 5. El que lo tenga, Tito está después de Timoteo, antes de Filemón. 3:5. ¿Todo lo tiene? Ok. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Regeneración y renovación por el espíritu. Por eso es que yo quiero decirle que algo que hay, que la santificación o la santidad es progresiva. O sea, la santidad del creyente se activa cuando aceptamos a Cristo, pero no es que somos completamente santos. O sea, somos santos porque Jesús, al aceptarle a él, él nos santifica para poder llegar al Padre. Fíjate esto. Pero el proceso de santificación está en continuo. Por eso es que usan regeneración, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros para que la nueva criatura vaya siendo, esté siendo formada en nosotros. Y esa formación de nosotros ir dejando al mundo, de apartarnos de las cosas que hacíamos, ese es ese proceso. En la forma más simple de explicar, ese es el proceso. Ok, pero mira, el Nuevo Testamento expresa el concepto varias veces. Y uno del más famosos conceptos es en Juan capítulo 3, versículo del 3 al 8. Escriba ese por ahí. Y entonces el otro es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pero el que vamos a leer ahora es Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 8. Ustedes se lo saben. Ajá. Ajá. Básicamente, ¿ves? Y esos son esos términos, ese término, perdón, es tan, tan profundo y es tan hermoso que es una obra que Dios ha dejado que vaya trabajando en nosotros y nosotros le hemos puesto ese tema, ese nombre, bendito Dios. Me gozo con esto porque también Pedro habla directamente de ese término en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y también está, eso para que lo que tomen notas, no tenemos que ir allá. Y luego también en Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Amén. Entonces, la regeneración le brinda a la persona la posibilidad de que tenga una relación, aleluya, con el Dios, el cual nos creó. Ahora bien, en el Antiguo Testamento también se marca o se menciona este concepto. No se menciona la palabra, pero se menciona el concepto de la nueva, de la nueva criatura, de renacimiento. El más famoso es David. Yo creo que ustedes se lo saben este. David en el Salmo 51, versículo 10. ¿Lo quieren? Vamos a leerlo un momentico. Yo no tengo prisa, ¿verdad? Bendito Dios. Salmo 51. Mira qué lindo esto. Dicho sea de paso, uno de los que más habló de sus sentimientos, porque los salmos son sentimientos
expresando alabanza. También está, mira como el 51, 10. Y lo dice de esta manera. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Óigame, hermano, qué tremendo. ¿Cuánto quieren que el Señor lee? Yo creo que es una oración que nosotros podemos repetir muchas veces, pidiéndole a Dios que obre de una manera especial en nuestra vida. Amén. El otro también está en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Y esto es el Señor diciendo, escríbalo igual te lo hay, pero en esencia lo que dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aleluya. Bendito Dios. Y antes del, yo sé que a todo el mundo le gusta Jeremías 33:3, ¿verdad? Pero este es Jeremías 31, 3 al 34. Vaya ahí para que ustedes vean. Jeremías 31, 3 al 34. Jeremías 31, 3 al 34. Jeremías 31, capítulo 31, versículo 3. No lo vamos a leer todo, no vamos a leer el 3. Ajá, sí, dígalo, hermana. Jehová. Aleluya. Siga leyéndolo porque usted. Amén. Amén. Está bien. Hasta ahí. Tú lees todos esos versículos hasta el 34 y va a identificar lo que Dios quiere hacer, algo nuevo en ellos, porque el punto que nosotros queremos establecer es la importancia de esa obra, de esa operación, esa regeneración en la vida. Si usted le va a hablar a una persona, hermano, y le va a hablar de esperanza, tiene que decirle, para que pueda haber una restauración, primero hay que aceptar a Jesucristo. Primero hay que aceptar a Jesucristo. Dejar que Él entre en su corazón para que entonces pueda el Espíritu Santo sellarlo. Óyeme, hablábamos, siempre enfocábamos, le decíamos a la gente, tienes que ser lleno del Espíritu Santo, pero una persona que no ha aceptado a Cristo no puede ser lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero bueno, vamos a continuar aquí. Ya unos minutos más y terminamos. Solamente yo quiero que veamos algo. No es que después vamos a continuar porque esto lleva más y viene la otra parte, hablando específicamente del Espíritu Santo. Pero mirando esto, hermano, vamos a ir a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Yo quiero que analicemos la conversación de la samaritana con Jesús. Y es el capítulo 4, versículo 9 en adelante. Vamos a darle lo desde ahí para que no. Amén, ahí lo tiene.
La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Número uno, eso fue añadido por el escritor, dando a reducir que entre ellos había una discriminación. Número uno, en ella había discriminación en su vida. O sea, ella discriminaba hacia los judíos y los judíos discriminaban hacia ella. All right? Eso es dale el próximo versículo. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua. Ahora, fíjate esto. Vemos que la conversación, que esta es una de las conversaciones que Jesús tuvo con alguien, que él no trata, sino que logra demostrarle que aunque no había enfermedad en ella, una enfermedad física, tenía una enfermedad del alma. Aleluya. Y eso es muy importante de verlo y establecerlo. Entonces hemos destacado que había discriminación en ella, había prejuicio, es la palabra correcta. Prejuicio en ella, y eso es algo que viene del alma, de lo profundo, que tiene que ver con las emociones. Entonces, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua de vida? Porque anteriormente él está diciendo que tiene un agua de vida. Vamos a ver, vamos a llegar al problema. ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres, Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Continúa. El próximo. Está diciendo, pues tú tienes que ser más grande que ellos. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Espérate un momento, no lo sigas moviendo. Volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque los esfuerzos humanos para poder satisfacer el vacío que hay en nuestro interior son pasajeros. Y así como el agua, así como la comida, podemos comer, pero luego nos va a dar hambre. ¿Ok? Entonces, es como que nosotros, acerca de la psicología o la filosofía, buscando una respuesta a una condición que solamente Cristo lo puede arreglar, si nosotros entregamos a Cristo todo. Mire, hermano, y esto es clave. El problema que hay o que hubo para ver una iglesia protestante es que la iglesia apostólica y romana dice que las obras son parte de la salvación, pero la palabra, la Biblia dice que lo que forma parte de la salvación, lo que lo inicia es el Señor. Por eso dice, fila, solo la fe salva, pero la fe en que en Cristo. Entonces, gracias. La gracia, por gracia, nosotros somos salvos. No lo merecemos. Nosotros no podemos llegar y tener la salvación por nuestra propia fuerza, solamente por la gracia del Dios. O sea, fíjate, por gracia, Dios fue y visitó a esta mujer. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El próximo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna, vida eterna. Oye, me está tremendo. Yo te estoy ofreciendo es una salvación y una manifestación del Espíritu Santo. Entonces dice, la mujer le dijo, aquí está la clave, Señor, dame esa agua. Oye, está bien todo hasta ahí. Todo el mundo quiere el agua de Jesús, ¿ok? Pero mira para qué ella quería el agua. El agua, para que no tenga yo sed, ni tenga que venir a sacarla. El punto era, tengo que venir a sacarla. ¿Por qué ustedes creen? Porque tenía 5 maridos y el que tenía no era de ella. ¿Por qué? Porque ella tiene una condición del alma que le daba vergüenza porque tiene una vida pecaminosa.
Entonces Jesús la encontró. ¿Por qué? Eso abre la puerta ahora. ¿Cuál es el próximo versículo? Mira cómo le dice. Que eso es lo que el Señor quería llegar. Le ofrece, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Hay que ofrecerle, hacerle entender que solamente por Cristo podemos llegar al Señor. Tú puedes tratar todos los medios, pero aquí está el detalle. Mujer, le dijo. Continúa el otro versículo, perdón. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido para hablarle de la segunda situación que ella tenía. O sea, le daba vergüenza por la vida pecaminosa. Él dice, no tengo. Claro, bien has dicho. Cuando nosotros le hablamos así, la gente van a hablar de la sinceridad, la situación que ellos están enfrentando. Nosotros tenemos que, aunque tengamos tiempo en el evangelio, seamos sinceros con Dios. Hermano, sea sincero con Dios. No pretendamos tener conexión con Dios y hablemos mentira y hacemos trueque. No, el Señor nos va a llamar. Una cosa que me gusta es que yo escuché a un psicólogo, a uno que me encanta escucharlo. Y él dice, yo en mi práctica de tantos años, nunca he visto a nadie que, I never seen anybody get away with anything. Siempre, y entonces lo cuestionaron, ¿cómo así? Sí, porque la gente puede hacer algo escondido y es lo que dice la palabra. No hay nada oculto que no haya de ser a la luz. Pero el Señor trae al oculto de nuestra vida la luz para que entonces todo lo que nos está afectando pueda salir y brotar para tener verdaderamente libertad. Si el Hijo del Hombre libertares, seréis verdaderamente libre. Yo analizaba para concluir esta parte y dice, la regeneración es, perdóname, el que lo dijo, hay que darle crédito al que lo dijo, ¿verdad? El doctor Scott Drum, así como drums, pero la regeneración es el catalizador que le permite al cristiano interactuar con su creador. Es el primer paso en un andar eterno con Dios y permite al individuo gozar de una relación con Dios. Por ello ocurre el comienzo de una vida cristiana. Por ello ocurre el comienzo de una vida cristiana. Por eso es que el problema es que hay con la Iglesia Católica también es que ellos creen y enseñan que el comienzo de un caminar con una vida cristiana es en el bautismo, porque ellos bautizan poniéndole agua a los niños en la cabeza, ¿sabe? Que se inicia, pero donde se inicia esto es cuando una persona acepta a Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, es el catalizador. Es tiempo que nosotros nos levantemos y procuremos. Si yo le pudiera decir, pero pastor, usted lo hubiera puesto mejor, regeneración. Sí, pero es que la gente dice y habla de sanidad interior, pero lo que te da la sanidad interior es tener a Cristo en tu corazón para que el poder regenerador del Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida para que impactemos al mundo.